Buen día a todos, somos estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Ambiental. Hoy vamos a presentar un video informativo acerca del manejo de técnicas y tecnologías de cosecha de agua del curso de manejo y conservación de suelo. Esperamos que sea de su agrado. Gracias. Introducción. En el manejo de técnicas y tecnologías de cosecha de agua, realizar estas actividades permiten que posteriormente se pueda utilizar dicho recurso hídrico en las épocas de año que se caracterizan por un déficit de agua, incluso en aquellas zonas de escasa precipitación. Estas técnicas son importantes para incrementar la seguridad hídrica agraria y nacen a raíz de la problemática del cambio climático, ya que actualmente existe una modificación de los patrones de lluvia. Aplicando estas técnicas y tecnologías se evita que haya pérdida de producción agropecuaria y por ende el incremento de la pobreza. Este video tiene como objetivo ampliar nuestros conocimientos y dar a conocer acerca de la importancia del tema. La metodología empleada fue de forma cualitativa, con la recopilación de información de distintas fuentes. A continuación se presenta el desarrollo de los conceptos, importancia, usos, beneficios, tipos y la elaboración del manejo de técnicas y tecnologías de cosecha de agua. Una forma de conceptualizar la captación de agua es considerarla como cosecha de agua, que es la práctica orientada a captar el agua de lluvia a través de la construcción de obras adecuadas para su almacenamiento. El uso eficiente del agua son todas las acciones en las que usemos la menor cantidad posible de agua con el máximo aprovechamiento y el menor deterioro de la calidad. Entre las tecnologías de cosecha de agua más eficientes están captar agua de lluvia en recipientes para uso doméstico o construir una presa, recargar un acuífero o usar agua de menor calidad, reducir la demanda de agua mediante el mejoramiento de los hábitos personales. ¿Qué son los acuíferos? Los acuíferos, por distintos autores, mencionan que son un volumen subterráneo de roca y arena que almacena agua. Dicha almacenamiento de agua forma parte importante del ciclo hidrológico. Por otro lado, según otro autor, menciona que son formaciones geológicas que albergan agua subterránea. Si se les observa desde un punto más práctico a los acuíferos, se podría mencionar que un acuífero es capaz de almacenar, transmitir agua en cantidades susceptibles de ser explotada económicamente. Actualmente se conoce que los acuíferos se comportan como embalses, donde se consideran aspectos muy importantes como son el caudal de entrada, el cual está conformado por el agua infiltrada proveniente ya sea de precipitaciones, riegos, aguas superficiales, aguas residuales. Por otro lado, el caudal de salida hace referencia a aquel afloramiento superficial en fuentes y manantiales, o la descarga subterránea de aguas hacia cauces de ríos. Por otro lado, también los acuíferos pueden ser explotados por los hombres y la salida se puede producir también mediante bombeo. También es importante reconocer la capacidad y almacenamiento y regulación que presenta un acuífero, y este viene determinado por su volumen y por su porosidad y fisuración. Clasificación de los acuíferos. Como primera parte tenemos, según su estructura, a 8 tipos de clasificación. Entre ellas encontramos primero, como observan en la imagen, A. Ríos o lagos, el cual son fuente de recarga en ambos acuíferos. B. Suelo poroso no saturado, que está compuesto por una capa permeable, por ejemplo, arena y limo. C. Suelo poroso saturado, conformado por una capa de agua subterránea, confinada o atrapada por una franja de suelo arcilloso. D. Tenemos el suelo impermeable conformado por partículas de arcilla. E. Acuífero no confinado, que es una capa de agua subterránea libre de toda franja de suelo que impida su fluidez. F. El manantial. El manantial es un conjunto de puntos en donde el agua subterránea aflora a la superficie. Y por G tenemos el pozo, que capta agua del acuífero no confinado, y por último H, el pozo que alcanza el acuífero confinado. Frecuentemente el agua brota como un surtidor o fuente llamado pozo artesiano. Clasificación según su textura. Tenemos los acuíferos porosos y los acuíferos fisurales. Los acuíferos porosos están conformados por materiales sueltos no consolidados, generalmente grava y arena. En este tipo de acuíferos, el agua circula con facilidad por los poros o espacios que dejan entre sí las partículas sólidas. En cambio, en los acuíferos fisurales están conformados por rocas muy consolidadas, en donde el agua circula por las fisuras y grietas formadas en las mismas. Algunas rocas, tales como la caliza o dolomita, bajo determinadas condiciones son solubles al agua, con lo cual las fisuras se agrandan, formando conductos y cavidades de considerable tamaño, fenómeno al cual se le llama cartificación. Según su comportamiento hidráulico, tenemos el acuífero subestimado o libre,
que está en contacto directo con la zona del suelo careciendo de capas sellantes. Entre ellos existe una superficie libre y real del agua almacenada, que está en contacto con el aire y a la presión atmosférica. El acuífero semiconfinado, que es un estrato del suelo que tiene una permeabilidad significativamente menor a la del acuífero mismo, pero no llegando a ser impermeable. Luego tenemos el acuífero cautivo o confinado, que es el agua atrapada en dos capas impermeables del suelo. Su límite superior se encuentra a presión superior a la atmosférica. Aprovechamiento de aguas subterráneas permanentes. Las aguas subterráneas son una fuente crítica de agua potable. También suplen necesidades en la agricultura y también son importantes para el sostenimiento de corrientes, lagos, humedales y otros ecosistemas asociados. La demanda de agua de la actividad agrícola y ganadera se sustenta en el aprovechamiento del agua subterránea a través de manantiales, pozos y cavernas. Aproximadamente el 70% de las extracciones mundiales de agua subterránea se utilizan para la producción agrícola de alimentos, fibras, ganado y cultivos industriales. Se estima que el 38% de las tierras equipadas con sistema de riego en el mundo cuentan con una fuente de agua subterránea. El uso del agua para el procesamiento de alimentos también es significativo, se usa hasta el 5%. Se calcula que el comercio de productos agrícolas causa alrededor del 11% de la reducción de las aguas subterráneas en el mundo, y la producción de forraje de riego representa el 98% de agua utilizada para el ganado, en tanto que el 2% restante es ingerido por el ganado. En el caso peruano, con la expedición del Decreto Legislativo número 1185, dicho régimen tiene por finalidad cautelar el aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico subterráneo y asegurar la prestación de los servicios de saneamiento. Conservación de agua de lluvia en las unidades agropecuarias. La productividad de los cultivos puede mejorarse y la erosión reducirse mediante métodos de conservación agropecuaria, tales como obras físicas, biológicas, agroforestales y agronómicas. El manejo y aprovechamiento del agua de lluvia en las tierras sin riego es muy importante, considerando que 1 milímetro de lluvia equivale a 1 litro sobre metro cuadrado o 100.000 litros de agua de lluvia por hectárea. En el aprovechamiento de agua de lluvia deben considerarse distintas etapas, como la captación, almacenamiento, conservación y uso eficiente. En la etapa de conservación se incluye el control de las pérdidas de agua por evaporación directa desde la superficie y por la transpiración de las plantas. El uso eficiente incluye la utilización de especies vegetales que aprovechen de mejor manera el agua consumido para producir biomasa. Existen prácticas para el manejo y conservación del agua y el suelo, tales como la siembra directa y el cultivo en contorno, entre otras, que aumentan el aprovechamiento del agua de lluvia, incrementando la infiltración y el almacenamiento del agua en el suelo, disminuyendo las pérdidas producidas por escurrimiento y evaporación. Ahora vamos a pasar a explicar lo que son las tecnologías de cosecha, captación y almacenamiento de agua de lluvia. Una de ellas es la captación de agua del techo. Esta tecnología es bastante flexible y de un bajo costo en su aplicación. Normalmente son usados en zonas donde la precipitación es bastante escasa. Puede utilizarse en zonas urbanas y también en zonas rurales con el fin de solucionar algunos problemas de abastecimiento de agua a nivel familiar y también comunitario. La captación de agua de lluvia proveniente de techos, de viviendas, establos, galpones y otras construcciones que existen es destinada prioritariamente al consumo humano y utilizada para los aseo domésticos. Por su buena característica de calidad y normalmente es mejor que el agua captada en otras estructuras. Ahora vamos a pasar a explicar los criterios de selección de la obra. Una de ellas es la precipitación anual. Se recomienda para zonas donde existen problemas de baja precipitación y mala distribución. La capacidad de captación del agua de un techo puede determinarse mediante la siguiente ecuación, que es igual a la capacidad de captación igual a la precipitación anual por el área del techo y por el coeficiente de escurrimiento. Otro de ellas es la textura del suelo. Se recomienda su construcción en suelos que tengan un nivel medio de arcilla y de arena. Además tenemos la pendiente del terreno, que se recomienda que sean mayores de 30%, pues resulta más fácil para su aplicación. Aspectos de salud y aceptación. Todos los materiales que se utilizan en los techos pueden llegar a tener
al menos mínimas cantidades de elementos que pueden ser perjudiciales para la salud, en especial los techos de láminas galvanizadas que presentan gran cantidad de patógenos. Por ello es necesario incorporar tecnologías de tratamiento como filtros, cloración, ebullición, filtración de bioarena y desinfección solar. Otro de ellos es la operación y mantenimiento. Al empezar la cosecha del agua de techo es necesario dejar pasar la primera lluvia de temperatura. De esta manera se aprovecha en lavar el techo e instalar una malla para recoger la basura acumulada. Dentro de las ventajas y desventajas tenemos como ventajas: no necesita energía eléctrica, es de bajo costo para su operación, su tiempo de vida es extenso, el agua recolectada tiene buena calidad, es una alternativa viable en comunidades rurales y su sistema es independiente. Como desventajas tenemos que no se recomienda para suelos muy arcillosos o muy arenosos, necesita de una inversión inicial considerable, posible contaminación del agua por falta de mantenimiento, no puede suministrar agua cuando se presenta una sequía y el agua colectada requiere purificación. Dentro de los componentes del sistema tenemos el techo, que debe ser de material permeable, liso y uniforme. Las canaletas son las estructuras ubicadas en la parte donde termina el techo para captar el agua. También tenemos el acople de canaleta, tubo de conducción y sistemas de limpieza, que van a permitir el desagüe de este conectado al fondo de la canaleta. La conducción al estanque o cisternas, que va a entrar por la parte superior del tanque. En lugar de entrada, el tubo debe estar también ubicado al lado opuesto de la ventana. Otra de las tecnologías es la micropresa desmontable. Consiste en un sistema de captación de agua con una infraestructura que puede ser desmontada para evitar que la corriente la dañe en épocas de lluvia. El agua es conducida por la gravedad a través de las tuberías con suficiente presión para hacer funcionar un pequeño sistema de riego por goteo. Dentro de las condiciones ecológicas, para que se adapte a la tecnología, tenemos lo que es la precipitación anual, disponibilidad del agua en la finca y el porcentaje de la pendiente. Otra de las tecnologías es la micropresa desmontable. Consiste en un sistema de captación de agua con una infraestructura que puede ser desmontada para evitar que la corriente la dañe en épocas de lluvia. El agua es conducida por la gravedad a través de las tuberías con suficiente presión para hacer funcionar un pequeño sistema de riego por goteo. Dentro de las ventajas y limitaciones de la tecnología, tenemos como ventajas que requiere de poca mano de obra para el mantenimiento, se adapta a todo tipo de suelos y tiene mayor diversificación productiva en las parcelas. En las desventajas tenemos altos costos de inversión en su instalación, montaje y desmontaje anual, requiere de un alto nivel de conocimiento para administrar el recurso hídrico. Además tenemos tipos de construcción, una de ellas es la micropresa desmontable de sacos con arena de plástico. Se hace uso de materiales de fácil alcance como son sacos, arena y plástico, y se llenan los sacos de arena y se ubican en sentido transversal a la pendiente de la corriente. Otro de ellos es la micropresa desmontable con piedras bolón, similar al sistema anterior, pero que varía con el uso de piedras acomodadas, una sobre otra en sentido transversal a la pendiente. Lagunetas, reservorios o embalses son grandes depósitos formados artificialmente que se construyen aprovechando las fuentes de agua provenientes de microcuencas, hondonadas o vertientes. Para tener éxito con esta técnica es necesario considerar el suministro seguro de agua y que el suelo contenga suficiente arcilla. El tamaño y forma de la laguneta depende de la precipitación, área de influencia del drenaje y de la demanda de agua, y se ubica en la zona más baja del terreno. Captación de agua por escorrentía. Acá tenemos lo que es la captación de agua en camellones de piedra siguiendo las curvas de nivel. La profundidad de la zanja debe ser de 20 centímetros a lo largo de la curva de nivel. El tipo de muro que se construirá dependerá de la roca disponible. Si no hay suficiente roca pequeña para rellenar los vacíos, se tapan con tierra. Y para proteger la obra es recomendable plantar una barrera viva encima del relleno, y se puede plantar una hilera de arbustos o árboles frutales o que sirven para leña. Captación y retención de agua en terrazas amplias individuales. Las terrazas son estructuras físicas constituidas por un terraplén plano o semiplano y un muro vertical o casi vertical. Tenemos a las terrazas individuales, que son pequeñas plataformas redondas que se trazan al tres bolillo. Sirven principalmente para plantar árboles frutales y forestales. Se construyen preferentemente en terrenos con pendiente catas para captar más agua.
Después tenemos a las terrazas de banco. Las terrazas de banco son una serie de plataformas o escalones a manera de bancos que se construyen con el propósito de modificar la pendiente del terreno para favorecer la absorción del agua e incrementar la producción, permitiendo así la sostenibilidad del uso del suelo a través del tiempo. Tienen una parte plana que es el terraplén, que sirve para cultivar, y una parte cortada que es el talud para darle estabilidad. Luego tenemos a las terrazas de formación lenta, que son construcciones resultantes de una combinación de zanjas de infiltración, barreras vivas y muros de tierra o piedra, que con el tiempo van a dar como resultado la formación de una terraza. Se puede construir cuando los terrenos no son muy inclinados y el suelo es profundo. Captación de agua por bacheo. Esta práctica se utiliza en zonas con pendientes altas y medias. Su objetivo principal es disminuir la escorrentía, el proceso de sedimentación y almacenar agua en el suelo, con el fin de mitigar los efectos de la sequía en zonas secas. Los baches están formados por un camellón, el fondo y los bordes. Esta técnica se recomienda para zonas secas y irregulares de las lluvias. Buenas prácticas para optimizar el uso de agua en el sistema de producción. 1. El aprovechamiento de agua a través de las obras físicas. Para optimizar el uso de agua en los sistemas de producción se pueden aprovechar algunas obras de conservación de suelo y agua ya existentes, las cuales sirven para retener, conservar y permitir la infiltración de agua de lluvia que cae sobre las laderas, siendo aprovechadas mediante diferentes tecnologías como los reservorios de laderas, lagunetas, micropresas. Dentro de las micropresas tenemos los surcos o zanjas productos de la labranza, acequias de retención e infiltración de agua y camellones de piedra. Como segunda práctica tenemos la cobertura vegetal. Puede ser definida como la capa de vegetación natural que cubre la superficie terrestre. Es una de las tecnologías más efectivas y apropiadas para regular la humedad y temperatura del suelo. Limita la erosión hídrica, controla la maleza y aporta materia orgánica y nutrientes al suelo. Sus beneficios son que reduce la pérdida de agua, aporta nutrientes a medida que se descompone, mejora la estructura del suelo, no es necesario labrar porque el suelo está cubierto, impide que salgan malas hierbas. Les voy a hablar un poco más sobre el rastrojo como mulch, que es el acolchado o mulch. Es una de las cubiertas protectoras que se forma con los rastrojos de cosecha y se extiende sobre el suelo principalmente para modificar los efectos del microclima. Ahora, los cultivos de cobertura como las leguminosas. Los cultivos de cobertura evitan la pérdida de nutrientes por lavado, escurrimiento y en caso de ser leguminosas incorporan nitrógeno al sistema de la producción. Como tercera práctica tenemos la protección de manantiales o fuentes de agua. Son las prácticas que debemos realizar para mejorar la producción de agua en cantidad y calidad. Eso nos permite reducir o eliminar las fuentes de contaminación y así tener agua segura para el consumo doméstico y garantizar una producción inocua de alimentos para las familias. El manejo de regeneración natural. La regeneración natural es el proceso ecológico más importante para la renovación de especies de plantas a lo largo del tiempo y favorece la sucesión vegetal, a través de la cual un área transformada puede recuperar su estructura y composición florística, al menos parcialmente. El manejo de regeneración natural en fuentes de agua constituye un elemento esencial para la conservación y preservación de estas, y es de bajo costo. La reforestación es un proceso que permite poblar un espacio de árboles y arbustos, garantizando la conservación del recurso de agua.